en Nesa Radio. 27 años haciendo historia. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotras y con nosotros en este programa de Senderos a la Paz. Hoy vamos a tener una muy interesante caminata con una gran invitada que en serio estoy admirada de la gran iniciativa que tiene, del conocimiento que tiene sobre el tema que vamos a atender el día de hoy y sobre todo pues de la labor que realiza no solo en palabras sino en hechos. Pero bueno, les recuerdo, yo soy Verónica Andrade Soto, les doy la bienvenida y también bueno agradecerles a los compañeros que el día de hoy están con nosotros por aquí, a nuestro operador técnico que está haciendo posible la transmisión de este programa, le agradezco muchísimo y sobre todo a nuestra gran familia de Nesa Radio que sigue manteniendo este gran esfuerzo comunitario y radiofónico para que podamos estar todos los programas que tenemos de esta barra programática de Nesa Radio con ustedes. Y en especial a nuestra directora Rocío Román, que forma parte de este gran esfuerzo radiofónico, pero que es la que dirige los rumbos, junto con nuestro compañero Alejandro Reyes, que seguramente en unos momentos más nos estarán comunicando con nosotros. Y bueno, recordarles que estamos transmitiendo desde la página de Facebook Live de Nesa Radio 97.3 FM. Tenemos también el teléfono en cabina abierto para quien quiera comunicarse con nosotras, para que pues podamos platicar, que quiera hacerle alguna pregunta a nuestra invitada del día de hoy, pues con todo gusto también. Tenemos, les decía yo, a una gran activista social, a una gran promotora de las organizaciones sociales y bueno, pues no quisiera tomar mucho la voz el día de hoy porque preferiría escucharla, que tenemos muchos temas que atender. El tema, les recuerdo, el tema que tenemos agendado el día de hoy es justamente la Agenda 2030 o 2030, que es el desarrollo sostenible. Estaremos hablando de este tema y sobre todo estaremos enfatizando la importancia que tienen, como lo hemos venido promoviendo y lo promovimos no solo muchos de los programas de esta barra programática que tenemos en esa radio, sino particularmente en Senderos a la Paz, la importancia de las organizaciones sociales y de la organización social para que podamos pues sacar a flote las necesidades que tenemos todos en nuestras comunidades y bueno, en lugar de estarnos quejando, poner manos a la obra y hacer una verdadera participación ciudadana. Tenemos la presencia, les decía yo, de nuestra invitada. Ella es mi tocaya, Verónica, que le gusta que le digan Vero, y su apellido me es difícil pronunciar, Teijeiro. Teijeiro.
Pero me gustaría que ella se presentara, que nos dijera quién es, que también te estoy dando la bienvenida, mi querida tocaya, y gracias por estar con nosotras y con nosotros. Para nosotros es importante que una luchadora social y una que tiene muy clara la idea de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y que además está haciendo iniciativas reales, pues que nos acompañe el día de hoy. Bienvenida a tu casa de Nesa Radio, tocaya. Muchas gracias, tocaya. Bueno, como les comentó, yo soy Verónica Teijeiro, pero sí prefiero que me digan Vero. En mi experiencia, pues realmente creo que también es como muy práctica, porque llevo siendo voluntaria pues ya bastantes años, y también pues me he estado involucrando como en la parte pues de gestión de diferentes organizaciones, desde muy pequeñas y que participo una vez al año, hasta pues gestionar programas de voluntarios en organizaciones ya mucho más grandes, ¿no? Entonces ahorita tengo un proyecto que, justo lo que comentabas, va orientado a promover la participación social, que se llama No Pato, que es justo como esa idea de dejar de hacernos pato, ¿no? O sea, si vemos que hay problemas en nuestra comunidad, pues ya no considerar que es algo que tiene que corregirse desde afuera, o que lo tiene que hacer el gobierno o las empresas, o sea, sino que son pequeñas cosas locales que principalmente nos interesan a nosotros, y entonces nosotros somos los que deberíamos ser los principales interesados en resolverlos. Así es, una forma de involucrarnos de manera real y que sea en beneficio pues prácticamente de los entornos en los que vivimos, y yo creo que ese es un tema que necesitamos empezar a retomar. Yo creo, estamos en Nesa, mi querida tocaya, Nesa es un municipio de lucha social que levantó sus casas, que levantó esta ciudad, y creo, y esa es la parte que me gusta, porque como yo soy extranjera, yo soy del municipio de Coacalco, es una de las cosas que me gusta rescatar, ¿no? Y seguir promoviendo y pues recordarle a la gente de Nesa, sobre todo a los jóvenes de Nesa, que pues ya están en otras condiciones muy diferentes, y que necesitamos rescatar esa identidad en el municipio de Nezahualcóyotl, porque si alguien nos puede decir o alguien nos puede dar ejemplos claros de la organización social, va a ser Nezahualcóyotl siempre. Incluso en cualquier municipio del Estado de México, Nesa pues siempre va a resaltar por la organización que tiene, y bueno, las necesidades que existieron en Nesa se ven ahora traducidas justamente en buenas acciones de los ciudadanos. Después ya se fue generando otras cosas, pero fue una situación real que generaron los ciudadanos, ¿no? Y esto creo que es algo que siempre tendremos que estar recordando. Y pues vamos a entrar en materia, tocaya, porque el tema es muy interesante, da para muchos programas, pero el día de hoy yo quiero que enfoquemos y que nos ayudes con la experiencia que tienes en aspecto teórico, pero sobre todo en el práctico que vives en la actualidad, que podamos hablar de la Agenda 2030, el desarrollo sostenible. Es un compromiso que tiene el Estado mexicano, que firmó en el 2000 y que ratificó en septiembre del 2015, y que a casi 7 años ya de que, digamos, demos resultados, pues no vemos claro, al menos en el Estado mexicano. Creo que si hiciéramos una evaluación estaríamos hablando de que hubieran, sobre todo en los últimos años, grandes retrocesos. Pero pues me gustaría que primero generáramos ese contexto, Vero, y que me dijeras, que nos ayudas a entender qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Okay. Sí, la ONU pues siempre ha tenido diversos objetivos. De hecho, la ONU tiene trabajos establecidos para todo el sector de la organización civil. Por ejemplo, están los principios de Estambul, que son como la guía oficial no obligatoria de las organizaciones del sector civil a nivel mundial. Entonces, en 2015 se lanzaron, aunque obviamente hubo un trabajo previo en el que, por cierto, México fue muy participativo, estos acuerdos, que son 17 acuerdos, que básicamente son como metas, sí, lo voy a decir como desde mi punto de vista, pues son metas irreales, son muy soñadoras, pero que a la vez es adecuado que sea así, porque pues digamos que vamos a perseguir algo que quizás no vamos a alcanzar, pero sí es muy importante tener en cuenta cuál es la meta que deberíamos lograr, ¿no? Porque si nos centramos como en metas igual y más alcanzables, no, creo que se limitaría mucho el impacto. Entonces, básicamente estas metas son 17 objetivos de desarrollo sostenible que enfocan muchas cosas. Por ejemplo, el 4, que es uno de mis favoritos, que es el de la educación de calidad. El 17, que es al que pertenece No Pato, que es el de las alianzas por los objetivos.
Y pues hay muchas cosas, ¿no? En cuestión de medio ambiente, en cuestión de igualdad de género, en cuestión de trabajo, en cuestión de pobreza, por supuesto. Entonces, básicamente ese es el contexto de la Agenda 2030, que son estos objetivos que realmente a mí algo que me gusta aclarar mucho es que, porque pues yo sé que la ONU tiene luego como esta fama imperialista occidental y bla, 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 ¿no? Y ese es otro tema que se puede discutir, pero al final la Agenda 2030 está sirviendo principalmente como una guía para ser mucho más eficiente y fácil, que personas de todo el mundo, de todos los contextos, de todos los niveles socioeconómicos se pueden involucrar de una forma más sencilla, porque por ejemplo si yo ya tengo un proyecto, tengo una idea de educación, ¿no? Y soy de una comunidad, no sé, aquí en Nesa, antes igual ya estaba como más difícil, ahora sé que nada más porque estoy hablando de educación puedo encontrar una infinidad de recursos desde la ONU hasta de miles de organizaciones del sector civil en todo el mundo que van a hacer mi trabajo mucho más fácil. Básicamente se está agrupando en esfuerzos globales los esfuerzos locales. Entonces, más allá de verlo como un tema de la ONU o que es algo que la ONU esté haciendo, hay que verlo como una super guía que une los esfuerzos globales. Pues esa es una parte interesante porque efectivamente una de las cosas que hemos hecho o intentamos hacer en este programa, Vero, es tratar de llevar la información y algunas herramientas que nos lleven a algo fundamental, que es vivir en paz en este país, en los entornos al menos donde vivimos, y es uno de los objetivos que persigue de manera general, ¿no? Suena, así como tú dices, algo muy soñador, muy irreal, pero con acciones que se conjuntan, como lo estás comentando tú, en donde se generan alianzas, como las que estamos haciendo ahorita tú y yo, con esto, nos permite generar esa posibilidad, desde lo micro quizás hasta lo macro, ¿no? Y que podamos señalar. Esto no va ajeno a la construcción de paz, generar condiciones de igualdad, de equidad en espacios, en posibilidades, sobre todo para el bienestar de quienes ocupamos los entornos geográficos, pues debe de ser algo primordial, que no se está generando, desde mi perspectiva también, es una opinión que tengo, no se están generando de forma adecuada, menos en los últimos años, y veía por ahí apenas unas estadísticas. Tú eres utilizas mucho las estadísticas, eso me gusta porque yo soy muy difícil de entenderlas a veces, y eso me ejemplifica y nos ayuda a ejemplificar, pero cómo podríamos entender las necesidades que tenemos y que tendríamos que conjuntar. Sobre estos 17 acuerdos o metas que establece la ONU, cuéntanos, tú decías ahorita, tú te has enfocado fundamentalmente a la cuarta, que es la cuarta y la 17, que son las que hablan de educación y de generar alianzas que permitan generar estos entornos. Coméntanos cómo empezaste tú a ubicar eso, cómo lo haces desde las organizaciones y tomaste algo fundamental que también me gustaría que abordáramos más adelante, el tema de los recursos. Las organizaciones sociales, Tocaya, son fundamentales, incluso forman parte primordial y son así como que los ejes fundamentales de esta agenda. Así lo planteó la ONU, así lo firmó el Estado mexicano, pero en la realidad, en la vida de los hechos en México, creo que los quitaron esa posibilidad al momento que dejaron de dar esos recursos que incluso forman parte de los acuerdos de que los gobiernos tienen que comprometerse a apoyar a las organizaciones sociales. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú desde el espacio que estudias, que trabajas en la vida de las organizaciones sociales? Pues creo que sí se tienen que hablar en conjunto, eso sí es una realidad. Cuando tú estás metido en el tema de organizaciones sociales es muy fácil que termines conociendo rápidamente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, yo los conocí en 2015, así, cuando salieron, porque era voluntaria en una organización, una ONG internacional. Entonces creo que es como muy común y de hecho la misma ONU da muchos recursos de esto, da capacitaciones, por ejemplo cursos que yo he tomado, no sé, cursos en Coursera sobre el tema de innovación social o involucramiento ciudadano y esos cursos están patrocinados por la ONU en muchas ocasiones. Entonces es como una iniciativa de una universidad. Uh-huh. Pero la ONU es como que ya encontré esto y esto me puede ayudar a lograr los objetivos, entonces vamos a meterle varo, ¿no? Pero pues obviamente ya en el tema de recursos es donde empieza lo complicado. Como bien tú has mencionado, México
ratificó estos acuerdos. Así es. Y como lo mencioné yo hace rato, México incluso fue bastante participativo en estos acuerdos. Por ejemplo, México estuvo presente en todas las discusiones que hubo al respecto y aparte aportó cosas como esta idea multifactorial de la pobreza, ¿no? Que nosotros no medimos la pobreza únicamente por cuánto, o sea, qué tan pobre monetariamente hablando es la gente, sino que hay más factores, por ejemplo, la situación de salud, y México aportó eso a los objetivos, que se considerara este tipo de cosas también en la medición de la pobreza. Pero lamentablemente, y yo sé que aquí ya puedo empezar a herir susceptibilidades, pero pues voy a procurar ser lo más objetiva que se pueda. Este gobierno, o sea, vamos a ponerlo realista, o sea, ningún gobierno en México se ha preocupado mucho por el involucramiento de la sociedad civil, y nosotros mismos como sociedad civil no tenemos una cultura muy fuerte en esto. Lo que le comentaba ahorita fuera del aire es que algo que me hizo enfocarme mucho en esto de impulsar el movimiento ciudadano, bueno, es como movimiento ciudadano, parece promoción de partido político, pero la participación ciudadana, fue cuando yo estaba viendo un video y me enteré que Estados Unidos y Suecia, que son países que pueden tener sus problemas, pero que están realmente mejor que México en básicamente cualquier aspecto, tienen más ONGs per cápita que nosotros. Entonces, por ejemplo, si quieren así números concretos, no sé, por ejemplo, ¿cuántas organizaciones del sector civil crees que hay por cada 100,000 habitantes en México? Ni idea, tocayo, pero 33. ¿Cuántas crees que hay en Estados Unidos por cada 100,000 habitantes? 33. 680. Qué barbaridad. Entonces, pues es como digo, Estados Unidos tiene muchos problemas, evidentemente, pero pues nosotros deberíamos siquiera acercarnos a ese número. También tenemos una cantidad considerable de problemas. Entonces, ese problema, digamos que siempre ha existido. Pero a partir del 2018, un problema con las organizaciones del sector civil y este gobierno es que el gobierno los ve como usurpadores de sus funciones. Entonces quiere tener como este monopolio de la ayuda social, cuando realmente todos los acuerdos... Sí, totalmente. O sea, y todo esto, y también porque hay que aceptarlo, pues sí se le destinaban recursos, que igual no es mucho. Por ejemplo, en diciembre del 2022, AMLO se quejó de que las organizaciones, ya saben, ¿no? Neoliberales, conservadoras, bla, 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 y que vivían del erario. ¿Saben? Eso fue en 2022, o sea, para ese entonces ya había habido varios moches. En 2019, ¿saben qué porcentaje qué porcentaje de las organizaciones del sector civil recibían dinero del erario? No, pero danos el dato. 8%. Entonces, si comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, en Estados Unidos es el 31%. Entonces, como podemos ver, realmente no es como algo ni parte de cultura, ni algo que se haya fomentado mucho con el gobierno, pero lamentablemente este gobierno sí ha sido como demasiado confrontativo con las organizaciones del sector civil. Y un problema enorme que tenemos es que a pesar de que digamos que sí tenemos la estructura burocrática para pegarnos a estos acuerdos, porque sí hay comités y sí hay comisiones y sí puedes encontrar páginas de gobierno donde te explican los objetivos de desarrollo sostenible y si cumplimos con dar ciertas estadísticas y bla, bla, bla. Todo ese aparato burocrático sigue siendo el problema porque la idea del involucramiento ciudadano es que las cosas sean en la gente, que sean desde abajo, que sean en las calles, que sean en las comunidades. Claro. Entonces, si como que el grueso de la estructura burocrática realmente no está pegada a promover esa participación ciudadana, pues es algo totalmente ajeno al mexicano promedio. Sí, claro. Si de por sí los mexicanos nos cuesta mucho trabajo involucrarnos, cuando cierran esa posibilidad de las organizaciones que logran organizarse y que requieren quizás de algún subsidio para medio mantenerse, pues obviamente eso reduce las posibilidades de la participación ciudadana. Creo que eso que acabas de enlazar justamente es uno de los temas fundamentales que habría que rescatar, ¿no? ¿Cómo podemos, Vero, rescatar esa posibilidad de organizarnos, de estar involucrados para formar parte de esta agenda? Digo, a lo mejor hay quienes los hemos hecho en algún momento y ni siquiera sabíamos que existía esta agenda y pudimos haber sacado
mayores posibilidades de generar espacios y crecimiento de las propias organizaciones, de acuerdo a al objetivo que persiguen cada una, ¿no? Porque existen miles de organizaciones sociales con diferentes cosas, ¿no? Desde el cuidado de un niño, a lo mejor una persona que está enferma, hasta pues el crecimiento del cuidado del medio ambiente, ¿no? Hay miles de organizaciones. ¿Cómo podemos hacer, o las organizaciones que están, o al menos ese grupo de personas en una comunidad que están organizándose para bachear porque constantemente hay fugas de agua, o simplemente porque se hicieron hoyos en el pavimento? ¿Cómo pueden hacer estas personas para acceder a esas posibilidades que generan una agenda que es a nivel mundial? Pues es que ahí creo que sí, porque vamos, por ejemplo, No Pato es parte de lo que hace, ¿no? O sea, la idea es estar capacitando desde proyectos ya existentes hasta proyectos que, por ejemplo, igual y tú tienes una idea, ¿no? Tienes un problema en tu comunidad. Entonces, agarrar como esa gente y llegar como a más comunidades y explicarles como, oye, ¿sabías que podrían organizarse? ¿Sabrías que podrían hacer eso? Pero la realidad es que obviamente el impacto de un nopato o de varios nopatos pues es bastante limitado, porque si es algo que, querámoslo o no, se tiene que impulsar desde la parte gubernamental, hasta por simples recursos. Claro. La cantidad de recursos a los que puede acceder una organización, incluso una organización enorme, de una ONG así, no sé, Amnistía Internacional, de las top, ¿no? Pues es muy limitado comparado con lo que puede hacer el gobierno, simple y sencillamente con la cantidad de espacios que tienen los medios de comunicación. Claro. Entonces sí, o sea, yo creo que uno de los puntos fundamentales a nivel gobierno, pues es que el gobierno realmente lo vea como una prioridad, cosa que no sucede. Por ejemplo, la ONU sí tiene ciertas directrices de cosas que tienen que hacer los gobiernos, simplificar los trámites, realmente establecerte como asociación civil sin un asesoramiento de un abogado, pues es bastante complicado. Protocolo de un notario, ¿no? Ajá, exacto, no es gratis. Entonces, pues es un costo. Todo el sistema fiscal mexicano es un drama, es súper complicado. Entonces, pues también es aumentar esos costos, porque obviamente las asociaciones civiles tienen muchas responsabilidades financieras. No es como que, pues recibo donativos, claro, y ya, ¿no? No, o sea, tienes que ser muy transparente en todo. Pero pues básicamente ese es el tema, que por ejemplo otra de las cosas que dice la ONU que los gobiernos deben hacer son estos foros, crear foros donde estas organizaciones del sector civil se puedan unir, donde se puedan generar alianzas, y también promocionar y facilitar que organizaciones del sector civil mexicanas vayan a foros internacionales. Entonces, aunque estas cosas, al menos la que vayan a foros internacionales, sí medio existen en alguno de sus comités, pues no es como que haya una promoción constante. O sea, tal cual, si es una cosa que culturalmente no es común, sí debería haber como hasta cierto punto publicidad agresiva y masiva sobre, oye, colabora acá, ¿no? Y así como hacen programas de repente de emprendimiento, de, sí, vamos a hacer cursos en las alcaldías de cómo hacer tu plan de negocios, lo mismo, pero para proyectos sociales, y cómo buscar que sean sostenibles, porque ahí es donde ya nos podemos ir un poco más hacia lo que nos corresponde como sociedad civil. Sí, claro. ¿Qué entendemos o qué tendremos que entender, Tocaya, sobre desarrollo sostenible? Pues la idea de desarrollo sostenible son justo como todos estos objetivos que, si los podemos resumir de una forma, es como, creo yo, lo que la mayoría de las personas consideraríamos como que una vida justa para todos. O sea, una vida en la que una persona tiene acceso a servicios de salud, a una educación que le permita movilidad social, incluso si nace en un contexto de rezago y pobreza, pues no sufrir los estragos del mismo. Obviamente toda la parte ambiental, o sea, que todas estas metas, por ejemplo, de empleos decentes y de cero pobreza, pues también vayan relacionados a cuidar el medio ambiente. De hecho, son objetivos separados. Hay 3 objetivos de eso. O sea, es uno que se enfoca únicamente en la vida marítima, otro en los ecosistemas terrestres y uno en general como con el cambio climático. Entonces también creo que la parte ecológica pues es bastante fuerte en estos objetivos. Entonces digamos que de una forma integral lo que nosotros quisiéramos en un mundo ideal, bonito, fantasioso, para que tuvieran todos los seres humanos.
claro, el estado de bienestar que requerimos todos, el mínimo tener alimento diario, tener acceso al agua, a una vivienda, son cuestiones que si las traducimos en necesidades que se pueden generar incluso en actividad o movimientos sociales en la demanda de estas necesidades, ¿no? Y creo que es la parte que está faltando en este país, de que se siga promoviendo la organización social, que creo yo que hasta tontamente no lo hace el gobierno cuando debería de hacerlo, porque se le estaría quitando mucha carga, ¿no? Evitar el creer que las organizaciones sociales forman parte del clientelismo de cualquier partido político, del sistema político, pues también ha sido redituable, hay que reconocerlo también, y ahora intentaron cerrar la llave del agua pues para evitar el peligro que pudieran generar. Pero ¿cómo podemos hacer, Vero, para que esa obligación que tiene el Estado mexicano, porque firmó un convenio, porque firmó ese acuerdo, más bien el acuerdo, cómo podemos hacer desde acá, de las organizaciones sociales, pues obligar al gobierno para que cumpla con este acuerdo? Porque él está obligado a promover la participación ciudadana, ayudar a las organizaciones sociales en lo que está dentro de sus facultades, y pues a esa obligación que tiene para decir si hay resultados. Apenas están generando los informes, o se generaron informes este año, ¿no? Creo en marzo se salieron los primeros informes a 7 años de que se den el resultado final de esta gran agenda. ¿Y México qué informe está dando? ¿Qué está diciendo, Vero? Es que es un tema complicado, porque al final el gobierno no va a hacer nada mientras la gente no se lo exija, y lamentablemente pues como población no es un tema que nos importe mucho. Por eso precisamente este tema primero de ir impulsando la participación ciudadana, porque conforme la gente, o sea, México tiene una cultura muy extraña en este tema. Por ejemplo, tenemos mucho esta idea de que somos un país como muy solidario y muy participativo por lo que pasa en los terremotos y así, pero la realidad es que, al menos desde mi perspectiva, no es así. O sea, sí, cuando pasa el terremoto, pues ahí está la gente cargando escombros y haciendo sándwiches y todo, pero pues es una situación muy extrema. O sea, es un terremoto, literalmente hay gente atrapada ahí que igual puede estar viva. Realmente la participación ciudadana no es unirnos a los desastres, es entender que todos los días tenemos problemas con los cuales lidiar en nuestra comunidad, y la gente, la realidad es que no solo no tiene la iniciativa de hacerlo, sino que suele desconfiar o incluso burlarse de la gente cuando lo intenta. Por ejemplo, yo que estoy en muchos grupos de Facebook, en el grupo de mi colonia, yo vivo en Benito Juárez, entonces los que son de Benito Juárez saben que ahí hay más perros que personas. Entonces, lamentablemente, sí hay un problema. Digo, amo a los perros, pero sí es un problema que donde salgas, apesta pipí de perro, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vecina puso como esta idea de que deberíamos hacer obligatorio como vecinos echarle vinagre a los orines de nuestros perros para que no esté oliendo a orines de perro. Y se la comieron así en los comentarios, como de no sé qué. Y estamos hablando de una acción muy sencilla, no estamos hablando de algo que te va a costar como... Incluso con mascotas, exacto. ¿No? Responsabilidad con nuestras mascotas y con nuestro propio entorno. Nosotros también, para nosotros también es bueno salir a la calle o ir al parque y que no apeste a orines de perro. Y aún así la gente lo ve como algo negativo. Entonces creo que ese es justo el tema, ir como desmitificando muchas cosas. Esta semana que subí uno de los videos de una de las organizaciones con las que estamos promoviendo en Nopato, recibí un comentario que yo ya estaba esperando, pero aún así siempre me sorprende. Que fue respecto al tema de, por ejemplo, en México tenemos mucho esta idea católica de la caridad, que es como donar. Y la realidad es que las asociaciones del sector civil, pues, por lo general van a buscar ser autosustentables, porque eso es lo que más les va a permitir sobrevivir con el tiempo. Porque si dependes de donativos, sí, claro, ¿no? Es bastante peligroso. Entonces, incluso si los tienes, pues los puedes perder y fuiste, ¿no? Entonces, pues por lo general van a cobrar cuotas de recuperación, cosas así, van a depender de voluntarios para obviamente reducir costos. Pero, por ejemplo, en México tenemos mucho esta idea de que, si es una organización del sector civil, todo tiene que ser gratis. Si no es alguien que está abusando y quiere lucrar con esta idea, ¿no?
Y entonces, incluso, por ejemplo, la idea de que haya organizaciones del sector civil grandes que tienen directivos o gerentes que tienen un sueldo bastante decente, lo vemos como un desperdicio. Es como, podríamos estar donando este dinero. Y es como, sí, pero el hecho de que esta persona esté aquí nos está ayudando a tener más patrocinadores o más donativos o más ventas de esta cosa, a crecer en general. La labor tiene que ser gratuita, ¿no? Porque pues, te estás regalando y es parte de tu labor social, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que cambiar desde el interés de participar en este tipo de cosas. O sea, a mí que me ha tocado reclutar voluntarios hasta en trabajos, siendo recursos humanos, que es como, vamos chicos, hay que ir a esto. O sea, de verdad, si no los obligas porque les liberamos puntos de responsabilidad social, no lo hacen. Y estamos hablando como de hacer cosas una vez al año. Entonces, sí, son cosas que definitivamente debemos ir cambiando. Sí, pues es tema muy interesante. Bien, pero tenemos que irnos, tocaya, a un breve corte de estación. Recuerden, estamos en esa radio 97.3, en esa radio, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. ¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años? Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. INE. En esa radio. 27 años haciendo historia. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. En esa radio. 27 años haciendo historia. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Gracias por continuar con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz con Verónica Vero Tejero, que estamos hablando del tema la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estamos con un tema muy interesante, pero antes quiero agradecerles a las personas que nos han hecho el favor de escribir. A Erika de Aro, qué bueno verte en cabina de nuevo y con una gran invitada. Muchísimas gracias. José Hernández Rodríguez, saludos a Vero y a todas, bueno, a las dos Vero, supongo. También como grupo se podría trabajar sin necesidad de hacer AC, así es. Incluso se puede emprender pequeños negocios que capitalicen los proyectos de trabajo. No hay tanta necesidad de pedir más dinero de a la gente para darle algo de regreso. Yo cuando pueda se hacen los trámites para formalizar, pero no es necesario. Vlad García, fue responsabilidad de las mismas asociaciones civiles que se convirtieran en fuente de evasión de impuestos con recursos del mismo gobierno. Definitivamente la iniciativa tiene que venir de la ciudadanía. Y Juan Alegría, saludos desde Monterrey. Y bueno, y a todos los que están conectados, pues también agradecerles su presencia. Estamos en cabina también con el teléfono 5522-280133. Quien quiera hacer una llamadita aquí para que le hagan alguna pregunta, algún comentario a nuestra invitada, pues es bienvenida. Vero, ¿qué dices de estas opiniones, si quieres? Me llamó mucho la atención, bueno, hay dos, una es muy rápida, el tema de organizarnos sin necesidad de ser asociación civil es totalmente cierto, al final no siempre tiene que haber esta función, las asociaciones civiles son muy útiles cuando necesitas recursos monetarios. Claro. ¿Por qué? Porque son la forma en cómo puedes mostrar una mayor responsabilidad y transparencia, no nada más si alguien te está donando dinero, sino a las personas que están involucradas en tu proyecto.
porque pues ya también involucras pues cuentas de banco, cosas así, ¿no? Un mayor control. Y también para acceder a donativos y a apoyos gubernamentales y privados puede ser en México, pero también en el extranjero, porque eso es algo que constantemente también olvidamos. O sea, México recibe mucho, creo que probablemente reciba más dinero del extranjero para programas sociales que lo que recibe de manera local. Entonces ese es uno. Y por ahí habían comentado el tema de que se usó para evasión fiscal, y de hecho ese es uno de los mayores conflictos que yo tengo con este gobierno. Que sí, es cierto. De inicio hay que entender la diferencia entre deducción fiscal y evasión fiscal. Cuando tú donas a una donataria autorizada y te dan un deducible de impuestos, no estás evadiendo impuestos, estás deduciendo impuestos. Por supuesto, esta figura sí se llegó a usar, que de hecho fue lo que dijeron cuando hicieron esta miscelánea fiscal, donde querían bajar el límite de deducibilidad, que era tal cual fue lo que dijeron tanto AMLO como la de Secretaría de Hacienda, que fue... es que hubo 2 familias que usaron estas figuras de las organizaciones del sector civil para deducir o evadir, pagar no sé cuántos miles de millones o cientos de millones de pesos en impuestos. No, ¿verdad? No, en general, pero entonces, esto pongamos que es cierto y no está bien, definitivamente no está bien. Pero un gobierno racional y más que está pegado y que entiende la importancia del involucramiento ciudadano, lo que hace pues es atacar ese problema. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. O sea, entonces es atacar ese problema. Si estás viendo que la familia Perenganito y la familia Torcuatito están usando eso para de manera ilegal no pagar impuestos o desviar dinero del erario y demás, esos son delitos. Entonces persigues a las personas que cometen esos delitos. No castigas a todo el sector organizado civil por ese tipo de prácticas. Pero eso, sinceramente, son decisiones que tomas cuando no las consideras relevantes. Es como de, pues, güey, no hacen nada y aparte les estamos dando dinero y aparte están robándonos o están evadiendo impuestos, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué? Pues casi mejor las eliminamos y ya, ¿no? Entonces... Con ese criterio lo hicieron, ¿no? Sí, totalmente. La postura del gobierno con ese pretexto, el evitar. Cuando pudo haberse hecho algunas otras cosas que siguieran dándole vida a las organizaciones sociales y justamente perseguir ese tipo de cuestiones que son, obviamente nadie estaríamos de acuerdo, pues son ilegales, ¿no? Y eso pues generó justamente que se redujera la posibilidad de que siguiera habiendo organización social. Pero hace rato, cuando estábamos en el corte, con los micrófonos cerrados, decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer, Vero, para quitar este atasgo que existe? Primero entre nosotros como ciudadanos, que creemos que somos ciudadanos cuando vamos a votar, que creemos que con ir a emitir o hacer nuestro sufragio y de ir a votar y elegir a nuestros gobernantes, ya hicimos nuestra labor ciudadana y ya les dejamos, votamos y háganse. Y que no somos capaces de reclamar esos derechos que tenemos, de esos que reclamamos, y que no nos organizamos pues para decirle, oye, o nos organizamos para que vengan y tapen o solucionen la fuga de agua, porque a lo mejor no tengo la maquinaria yo como ciudadana, pero pues a veces ni para las firmas nos podemos organizar de hacer una petición en el ayuntamiento, en el gobierno municipal, decirle, oye, tenemos este problema, ni siquiera a veces nos organizamos, ¿no? O con decir, yo ya pagué mis impuestos, yo ya hice lo mío. ¿Cómo crees que podamos lograr que se nos quite esas ideas a los ciudadanos de que nada más ir a votar es ejercicio de ciudadanía? Pues es que creo que hay que romper muchos paradigmas. Para mí uno de los paradigmas más absurdos y recurrentes que tenemos en México en la parte de involucramiento desde político hasta social es este tema de que somos demasiado pobres y estamos demasiado explotados en nuestro trabajo y demás para hacer algo. Obviamente somos un país muy pobre, obviamente somos un país donde trabajamos muchísimas horas, pero la realidad es que, por ejemplo, yo tomando estos cursos, pues te encuentras a una chica en Filipinas que su proyecto social es de una comunidad totalmente rural, mucho más pobre que la persona que está escuchando este programa, y su proyecto es hacer puentes porque las personas tienen que caminar varios kilómetros al día para conseguir agua y tienen que cruzar por una carretera y hay constantes atropellados, ¿no? O una chica que tiene un proyecto en Kenia
que pues es en una comunidad de altísimo rezago, que insisto, o sea, cualquier parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, no sé, que tienen mala fama, Ecatepec, o sea, es Polanco comparado con eso, ¿no? Entonces, y son personas que realmente están ahí, que tienen esta idea de ayudar y que tienen esta iniciativa. Entonces, una de las cosas que creo que tenemos que hacer es quitarnos de la cabeza esa idea de que eso le toca solamente al gobierno, o que incluso donar o ser caritativo es algo que solamente pueden hacer las empresas y los ricos. O sea, si tú igual y puedes donar, sí, o la iglesia, eso también es una clásica. O sea, quien sea, pero alguien más, yo no, porque soy muy pobre, ¿no? Y sí, o sea, la realidad es que yo siempre he sido de la idea como que la gente dé lo que pueda dar. Puedes dar 10 pesos, da 10 pesos. Puedes ayudar con tiempo, ayuda con tiempo. Es muy poquito tiempo, ayuda con poquito tiempo. Porque esto va de la mano de lo que hablábamos al principio. O sea, no es tanto como las acciones, sino es esta idea de que no es algo que me corresponda a mí hacer. Y esas solamente son, para mi gusto, los pretextos que nos decimos para no hacerlo. En México constantemente nos comparamos con otros países, ¿no? Y añoramos la calidad de vida que tiene Alemania o que tiene Noruega, pero usualmente no tomamos en cuenta que esos países tienen un nivel de involucramiento ciudadano muy fuerte. Ahí está la clave. ¿De qué? Sí, totalmente. O sea, sí es el involucramiento ciudadano. Por ejemplo, igual volviendo hacia estadísticas, en México solamente como el 2% de la población está involucrada en participación ciudadana. En Alemania, que es como, pues es que Alemania es primer mundo y esto, Alemania tiene el 11% de su población. Y seguramente es como de manera constante, de manera ya en donativos y todo es mucho mayor. Entonces son como ese tipo de cosas de o queremos seguir haciendo lo que no hacemos o queremos realmente aspirar a un país mejor, porque pues las dos no se pueden. O sea, si queremos seguir haciéndonos pato respecto a nuestras problemáticas, no vamos a tener un país mejor, porque incluso el involucramiento y la participación ciudadana, que es lo que la gente luego olvida, también sirven como movimientos de exigencia al gobierno para esto o para cualquier tema. Claro. Y eso es, creo que todavía mucho más importante hoy en día, donde pues la población está tan polarizada. O sea, México debería ser capaz de salir a exigir de manera pacífica, pero constante y fuerte, temas de seguridad, por ejemplo, porque a todos nos afectan, independientemente de si queremos al presidente o no, realmente a todos nos afectan, pero seguimos viendo estos problemas de forma muy polarizada. Entonces yo creo que conforme podamos ir acercando y podamos ir como picando esa piedrita de que la gente vaya participando y participando y participando, la gente va a empezar a cambiar sus ideas respecto a las organizaciones del sector civil y a los proyectos ciudadanos, y entonces va a empezar a haber más y más y más y más gente que sea de la idea de, oye, tengo que exigirle al gobierno que cumpla con esto, o hay que exigirle al gobierno que nos ayude o que por lo menos no nos esté poniendo un montón de trabas, porque ser donatario autorizado cada vez es más difícil, porque pues estás evadiendo impuestos, ¿no? Entonces... Sí, para sacar la CLUNY. Sí, para sacar la CLUNY. O sea, es un tema muy complicado. Y eso obviamente hay también proyectos pues a largo plazo. Igual ahorita sin los micrófonos estábamos hablando del tema de educación. Así es. Una de las ideas de No Pato también es irse acercando a las escuelas, y es algo que la misma ONU ha hecho, que es la ventaja de los objetivos, que son tan simples que puedes acercarlos a una escuela primaria y los niños los van a entender y va a ser muy fácil que ellos puedan pensar en ideas de proyectos que pueden sacar. Entonces, por ahí, por ejemplo, si a alguien de repente se le antoja hacer algún proyecto de alianzas o de educación, eso puede ser una excelente forma, acercarse a escuelas y no nada más enseñarles los objetivos, o sea, sino así como palpable. Los niños saben qué problemas tienen en sus comunidades, en sus colonias, y pueden ofrecer soluciones que igual y no es como que, igual les va a faltar como un poco más de análisis o todo lo que quiera, pero al menos estás poniendo esa semillita en ellos de que sí pueden generar ese cambio. Fíjate que ahorita estás comentando algo importante que yo también he dicho en varias ocasiones en este programa. Las escuelas, los programas escolares deben estar encaminados a la construcción de la paz. Y debiéramos de tener materias, bueno, si ya quitaron el civismo, al menos la hubieran puesto, materias relacionadas a la construcción de paz y solución de conflictos pacíficos. Y es algo que México tiene años que firmó también convenios con la ONU y se comprometió el Estado mexicano a hacerlo. Y los planes de estudio en las primarias
siguen sin seguirlo tomando. Hay muy poco material donde los niños se puedan hacer de estos elementos para resolver de forma pacífica los conflictos. Y justamente que va de la mano con la participación ciudadana. Necesitamos generar ciudadanos con otra visión diferente. Los ciudadanos los de ahorita nos cuesta mucho trabajo, pero los niños, los jóvenes, deben de seguir enfocándose porque pues para eso están estos proyectos universales a nivel mundial, pues, que hablan de cómo podemos generar, porque nuestras condiciones son diferentes, ¿no? Lo de hace 30 años ya pasó de moda, y requerimos estar en otro sistema porque la misma necesidad social nos ha involucrado en otras cosas, ¿no? Pero a nosotros ya nos cuesta mucho trabajo y es muy difícil para los que ya nos crecimos con una idea de quitarnos esto. ¿Qué sugieres tú con tu experiencia, con lo que ya has venido haciendo? Ya nos dijiste, pues, empezar con otra educación, empezar a involucrarnos. Platícanos ahora cómo has hecho tú para romper con esos paradigmas, esas semillas que has empezado a sembrar con Nopato. O sea, ¿qué estás haciendo ahorita? Quienes se nos están escuchando ahorita y que nos están viendo, que estén interesados, decir, bueno, esta iniciativa que haces, platícanos de esta actividad que estás realizando, Vero. Sí, pues Nopato es un proyecto que busca promover la participación ciudadana. De hecho, yo siempre describo Nopato como un proyecto social para proyectos sociales. La idea de Nopato tiene varios objetivos, ¿no? Uno de ellos es promocionar justo la participación ciudadana. Por ejemplo, en Nopato estamos haciendo videos promocionando proyectos ciudadanos. No necesariamente tienen que ser ACES, sino pueden ser proyectos más pequeños. Y la idea de esto, pues, es desde que conozcan el proyecto hasta que digan, o sea, que vean que sí hay participación ciudadana. También, pues, la parte de involucramiento, o sea, que de repente si el proyecto dice, oye, necesito voluntarios para esto, haya gente que diga, me gustaría colaborar con ese proyecto, ¿no? Y acercarlo y romper como todas esas barreras que puede haber para la participación, hacerlo mucho más cercano. Uh-huh. También algo que me gusta mucho de Nopato es mostrar a las personas detrás de los proyectos, justo para quitar esta idea de que solo puedo hacer algo si soy el gobierno o soy Carlos Slim. Uh-huh. O sea, que vean que hay gente normal, común y corriente detrás de eso. Y esa es como una de las partes, ¿no? También pues está la parte educativa, que es, vamos a empezar talleres con las organizaciones sociales y los proyectos para que vayan como consolidándose en lo más básico y generar alianzas para temas ya más específicos. Por ejemplo, no sé, temas más específicos de marketing, de redes sociales, o proyectos que se quieran establecer como asociaciones civiles, acercarlos a recursos que los puedan ayudar a hacer esto, ¿no? Y también la parte educativa, y tanto, educativa y empresarial. O sea, esto es un plan más a futuro, uh-huh. Pero es una de los proyectos que se tienen contemplados, que es ya trabajar desde los proyectos de responsabilidad civil o social de las empresas, uh-huh. Sus programas de voluntariado y demás, pero también con las escuelas, o sea, ir acercando estas opciones. Ahorita que está muy este tema de la nueva escuela mexicana del trabajo por proyectos y demás. El trabajo por proyectos tiene como 30 años existiendo, ¿no? Y en efecto es muy bueno. Dudo un poco de que se pueda aplicar con los recursos que tenemos, pero es algo que podemos aterrizar nosotros como padres de familia, empezar a hacer en comunidad proyectos. Vamos a juntar a niños de la colonia y vamos a hacer proyectitos de cosas de la colonia, como que ustedes sienten, reforestar, recoger basura, o sea, cosas que son realmente viables para un grupito de niños hacer y que les va a empezar también como a tener otra mentalidad. Y una de las cosas que también no es como tan llamativa de Nopato, pero que me llama mucho la atención, es la parte de las estadísticas. En México en general el tema de los datos es grosero. O sea, hice una investigación de otro tema y me acuerdo que todo el mundo me estaba pidiendo como de la UNAM, y todo el mundo era como, haz del Poli y haz de Comipems, y es como es que esos ni siquiera hay datos, o no hay datos, yes. O están en 600 hojas de PDF, entonces analizarlo me tomaría semanas, nada más para poder bajar esa información. Entonces, parte de lo que quiero hacer con Nopato, la próxima semana o en un par de semanas, voy a lanzar una encuesta justo de participación social para entender cómo estamos. Digo, obviamente no es como un nivel INEGI, pero sí voy a buscar que participe bastante gente. Cómo estamos y sobre todo por qué no participamos, porque si hay información tanto en el INEGI, el INE también por ahí tiene de participación política,
pero siento que es muy pequeño y no nos ayuda tanto a comprender las razones detrás de por qué la gente no lo está haciendo. Es muy ambiguo, es como de, pues no tengo tiempo, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues ni el INE ni el INEGI pueden hacer nada al respecto. El INE un poco, ¿no? Pero el INEGI, no, pues el INEGI solo te da la información y se la da al gobierno y al gobierno no le importa. Entonces, la ventaja de Nopato... se la quitan peor. Ajá, entonces la ventaja de Nopato es que nosotros sí podemos hacer algo con esa información y también con las organizaciones con las que estemos trabajando, ir juntando estadísticas, ¿no? Como de, tenemos esto... Y otra parte muy interesante, que esto ya existe mucho, son la creación de redes de organizaciones civiles, ¿no? Esto no es nuevo, hay muchas que suelen hacerlo porque no se ven como una competencia. Esto es muy común, por ejemplo, en este sexenio pasó con las organizaciones que trabajan con niños con cáncer. Con todo el tema que hubo con los medicamentos y demás, esas alianzas se vieron mucho más fuertes. Entonces, ir creando también estas alianzas, pero sobre todo creo que esas alianzas luego no alcanzan como a los proyectos pequeños, a los proyectos que no son asociaciones civiles o IAPs, ¿no? Ajá. Entonces, justo una de las ideas que te meten mucho cuando estás checando cosas o estudiando sobre la Agenda 2030 es llegar a los grupos como más, o sea, que están en mayor estado de marginación. Porque incluso aquí en México, la mitad de los proyectos que existen, que de por sí vimos que son poquitos, están solamente en 6 estados, que son la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, y no me acuerdo cuál es el otro, pero desde ahí vemos que falta, no sé, por ejemplo, un Guerrero, que también es un estado con muchos problemas, y pues vamos, no puede... Y sabemos que de esa mitad que están en esos 6 estados, la mayoría están en la Ciudad de México y en el Estado de México, que tampoco tienen niveles de marginación tan enormes, al menos no en muchas partes. Entonces sí es como un trabajo que se ha estado haciendo, pero es algo que creo que va a ir lento, porque pues también estamos hablando de cambiar muchos paradigmas, claro, ir como convenciendo gente poco a poquito, pero sí es como un trabajo lento pero seguro hacia ir cambiando esta idea y demostrarle básicamente a la gente, ya sea a través de que conozcan otros proyectos o de que ellos se empiecen a involucrar en proyectos como de, órale, voy a ir a ser voluntario esta vez, ¿no? Nunca lo he hecho, pero va. Y que les empiece a gustar y que lo empiecen a ver útil sobre todo, o sea, que vean que realmente es como sí, o sea, creo que sí es algo que puedo hacer, a pesar de que trabaje 12 horas al día, a pesar de que gane 7,000 pesos al mes, o sea, sí es algo que puedo hacer. Y me gusta haber hecho este pequeño proyecto y que tal cosa en mi colonia esté mejor. Entonces son como ese tipo de cosillas y pues obviamente también los talleres comunitarios e irnos acercando un poco más a las comunidades, lo mismo, no quedarnos en redes sociales. Pues sí, el tema da para mucho, Tocaya, pero pues creo que ya tenemos que irnos. El tema, yo creo que te vamos a seguir invitando que nos compartas esta información, pero antes de irnos, coméntale a la gente que nos está escuchando que les esté interesando el tema, que dijera, ay, bueno, yo no sabía esto, ¿cómo me acerco? Si les puedes dar alguna orientación, ayudarles con algún poco de información, o que quieran formar parte de tu actividad colectiva que estás realizando ahorita de Nopato, para que, bueno, pues generemos el interés de las personas que están por ahí, ¿no? Uh-huh. En cuanto al tema en general, o sea, si es algo que les interesa, googleando Agenda 2030 ONU pueden encontrar mucha información y todos los objetivos y ya meterse de lleno a eso. Hay muchísima información, hay videos, las páginas de la ONU son como súper amigables, todo, ¿no? Y pueden encontrar ya también como un proyecto que igual, o aterrizar proyectos que quisieran hacer. Ya en cuanto a Nopato, ahorita todo se está manejando a través de mis redes sociales, entonces me encuentran literalmente en todos lados como Vero Teijeiro, aquí pura unificación de marca. Entonces, sobre todo estoy mucho más presente con esto en TikTok y en Facebook, entonces me pueden buscar como Vero Teijeiro en cualquiera de los dos. Igual si tienen, por ejemplo, un proyecto social que les gustaría que, ahorita pues estoy haciendo los videos únicamente en la zona metropolitana, pero igual si están fuera y les interesa colaborar o que les ayudemos, mándenme un correo igual, veroteijeiro@gmail.com, y ya ahí vamos trabajando. Entonces en redes sociales me pueden encontrar así y pues la idea es esa, pueden desde empezar a ver videos para colaborar con otras organizaciones o empezar a crecer estos esfuerzos dentro de Nopato. Muy bien, pues bueno, voy a darle el agradecimiento a algunas personas que estuvieron aquí en el Facebook. A Erika es también
es que también hay mucho desconocimiento de los que podemos y debemos hacer como ciudadanos. Saludos, Verónica, gran invitada. José Hernández, cualquier trabajo, por sencillo que se vea, para hacerlo también requiere mucho esfuerzo, pero es casi nadie por eso casi nadie queremos involucrarnos en algo. Muchos líderes de asociaciones lo que quieren es dinero. Bueno, y muchas gracias a las dos Veros. Pues al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros. Recordarles también que tenemos el espacio Alerta Hoy por Mí, el espacio que ponemos a disposición de todas y todos ustedes en caso de personas desaparecidas o extraviadas. Pueden hacernos llegar su ficha de desaparición al 55 22 28 01 33. Se ponen en contacto para que nosotros lo podamos difundir a través de nuestras redes sociales. También recordarles que formamos parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México. En esa radio es una radio sin fines de lucro, que nos mantenemos por nuestras propias aportaciones de quienes conformamos este gran esfuerzo radiofónico. Si quieres hacer donativos, comunícate con nosotros a cabina al 55 22 28 01 33. Pueden ser en especie o pueden ser económicos. Pues, Tocaya, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta gran experiencia. Yo creo que habrá muchas personas interesadas en que haya una luz. Si no, aquí en México hay lugares donde pueden apoyarse en el extranjero a través de la ONU. Nos comentas, es interesante para que pues no haya una desesperanza en relación al crecimiento de la participación ciudadana a través de organizaciones civiles, ¿no? Y pues te agradezco muchísimo y pues tu despedida final, por favor. No, muchas gracias por la invitación. La verdad creo que es importante tener esta clase de espacios para llegar a gente y pues sí cuestionar un poquito estas creencias y sí meter como esa semillita de quizás no estoy haciendo todo lo que podría estar haciendo, ¿no? Entonces, con que haya una o dos personas que después de escuchar esto digan, igual y creo que sí me gustaría colaborar o no lo había pensado, igual y sí lo voy a hacer, pues ya poco a poquito vamos a ir cambiando porque al final es algo súper exponencial, ¿no? Así Entonces, es. Igual, y muchas gracias por invitarme y también a los que estuvieron escuchando. No, al contrario, en esa yo creo que hay mucha semilla, aquí hay que echar agua nada más para que crezca y yo creo que con esta información ayudará mucho a la gente de Nezahualcóyotl. Pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotras y con nosotros. Se despide su amiga Verónica Andrade. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Pues además que nos digan que nos quitan el fe. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.